Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Nutrición Evolutiva. Mi nombre es Juan Bola, soy nutricionista experto en nutrición clínica, también escritor, y tengo otras andanzas que te dejo en la descripción. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me habéis pedido, que es cuáles son los mejores y peores frutos secos. Lo primero que tenemos que dejar claro es que los frutos secos son un buen alimento. Tienen una alta densidad nutricional, aunque muchas veces esos nutrientes no están del todo biodisponibles. También dan saciedad, tienen proteína, es un buen alimento. Pero el problema es que la gente abusa del fruto seco, come grandes cantidades por encima de lo que debería. Y muchas veces elige siempre las peores variedades y solo toma esa. Realmente hay que comer frutos secos, hay que comerlos variados y veremos en qué cantidad y cuáles son los mejores y los peores en este vídeo. Para ver esta clasificación tenemos que fijarnos en 4 puntos importantes que vamos a ir desarrollando. El primero es el contenido de lectinas. Segundo, contenido de antinutrientes. Tercero, perfil de ácidos grasos del fruto seco. Y por último, el contenido de micotoxinas. Así que vamos a ello. Seguro que has oído hablar de las lectinas, que son una especie de antinutriente que genera como una toxicidad de bajo grado. Muchas personas se piensan que las lectinas solo están en los vegetales y dicen voy a hacer una alimentación antiinflamatoria alejada de lectinas. Esto es imposible, porque las lectinas están en todos los alimentos, incluso en la leche materna. El propósito de la lectina es alejar a algunos depredadores de su consumo, para que así haya un equilibrio. Vamos a poner un ejemplo. En el frijol rojo crudo encontramos una lectina en gran cantidad, que es la fitohemaglutinina. Esta sustancia, si el humano la consume en 3 o 4 frijoles crudos, tiene un ataque de toxicidad, náuseas, vómitos, diarreas, y esto está documentado científicamente. El humano realmente no puede comer legumbre cruda, porque le genera problemas digestivos. Y de hecho, para hacerlo un alimento un poco más digerible, hay que tenerlo durante muchas horas en remojo, durante muchas horas en cocción, y aún así cuesta digerir la legumbre, y esto es así. Sin embargo, una vaca puede comer legumbre cruda que no le pasa absolutamente nada. Ahí están actuando las lectinas. Como la vaca lleva millones de años comiendo lectinas vegetales en grandes cantidades, incluidas legumbres que ha podido pastar por ahí, no le generan un problema. El humano sí, porque realmente hasta la aparición de la cerámica no pudimos comer legumbres en grandes cantidades. Y la cerámica aparece aproximadamente hace unos 10.000 años. Aparece, de ahí a que se consolide. Cuidado, entonces llevamos muy poco comiendo legumbres y quizá por eso nos cueste tanto digerirlas. Entonces, la lectina es como para proteger la cadena trófica. La vaca se come la legumbre, yo no puedo comerme la legumbre cruda, sí cocinada la puedo hacer digerible, pero cruda no, la vaca sí, y yo me como la vaca y no tengo ningún tipo de problema, porque yo a las lectinas de la vaca no tengo cero problemas, porque llevo millones de años consumiendo alimentos de origen animal. Entonces es un poco para cuidar la cadena trófica. De todos modos, hablaremos profundamente de estas lectinas que en estudios científicos se han vinculado con la inflamación crónica de bajo grado, con permeabilidad e inflamación intestinal, con problemas de neurotoxicidad, incluso con la disminución del sistema inmunológico. Ahora sí, vamos a ver en esta gráfica el contenido de lectinas de cada fruto seco, de los más consumidos. Como ves, el número 1 son los cacahuetes, uno de los frutos secos que peor sienta. Y es que no es un fruto seco, esto lo vas a entender después. Después el anacardo, la almendra o las nueces de nogal, las típicas. Y las que menos lectinas tienen son pistachos, nueces de Brasil, macadamia, que las macadamias va a ser un INRI verlo siempre en las mejores posiciones, y luego las nueces pecanas. Realmente el anacardo, por ejemplo, por experiencia propia en consulta, es un fruto seco que suele sentar mejor. Seguramente estemos más adaptados a sus lectinas. Sin embargo, el cacahuete genera muchos problemas, y es que es una legumbre, y como tal deberíamos hacer todos los procesos de lavado, remojo, cocinado, y esto la industria no lo hace, y tú no te lo comes así. Entonces realmente genera bastantes problemas. Yo es uno de los frutos secos que intentaría evitar, y en todas sus formas. La crema de cacahuete también la intentaría evitar. De hecho, hay estudios científicos que han demostrado que el consumo de cacahuetes producen una respuesta en el organismo de inflamación, incluso se ha relacionado con el aumento del riesgo de padecer cáncer, y todo
por sus lectinas. Aún así, hay que ser conscientes de que estos estudios no son concluyentes y que faltan muchos estudios científicos para sacar conclusiones. Pero aquí están los estudios, están ahí. Por lo tanto, el cacahuete caería ya de primeras en esos puestos de peores frutos secos. Vamos ahora con el segundo punto, que son los antinutrientes. Y te voy a contar una historia muy rápida para que lo entiendas. La principal función de los antinutrientes es quelar minerales. Es decir, se unen al calcio, al zinc, al magnesio, al hierro y evitan que el depredador absorba esos nutrientes. Y todo tiene un sentido increíble. Cuando tú te comes un fruto, por ejemplo, un tomate, que tiene las semillas, o comes sésamo o chía, si tú te fijas en las heces, muchas veces aparecen exactamente igual. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque la planta es muy inteligente y quizá quiere que sea comida por un depredador, porque se va a comer sus semillas y esas semillas van a aparecer en el mejor fertilizante del mundo, que son tus heces. Por eso echamos abono de caca de cabras en los campos, porque realmente es un gran fertilizante. Entonces, tú al comerte esa semilla, la vas a defecar con el mejor fertilizante del mundo y además alejado de su madre, para que no le dé problemas. Las plantas llevan millones de años adaptándose a este mecanismo y lo que han hecho es desarrollar, entre otros componentes, antinutrientes, como los oxalatos. Si yo soy una planta que necesito mucho calcio para sobrevivir y para que mi semillita crezca, desarrollo muchos oxalatos, porque el oxalato va a quelar el calcio del depredador y va a aparecer en las heces. No lo absorbe y aparece en las heces. Y la semilla va a tener un gran contenido de calcio en ese fertilizante que son las cacas para crecer de una manera óptima. Son súper inteligentes ahí donde las veis. En este estudio científico tan interesante, que siempre suelo compartir, se ve como 120 gramos de ostras, si comes solo eso, tienes un pico de zinc en tu organismo, en tu sangre, y eso es súper beneficioso porque se va a repartir por todo tu cuerpo y vas a estar bien nutrido. Ahora, cuando ya juntas 120 gramos de ostras con 120 gramos de, en este caso, una legumbre, la absorción cae más de un 50%. Y pon aquí los cereales, y pon aquí también los frutos secos. Va a suceder lo mismo. Que tú esto lo incorpores en pequeñas cantidades en tu alimentación no es un problema, pero el problema es que la alimentación moderna se basa en estos alimentos y en productos, como vamos a ver ahora. Porque aquí viene lo terrible. Cuando tú juntas 120 gramos de ostras, la misma cantidad que te daba ese pico de zinc solo comiendo ostras, lo juntas con 120 gramos de una tortita típica mexicana de maíz, es decir, un procesado de un vegetal, la absorción es nula, y esto es muy heavy. Porque incluso a las 3 horas se da una bajada, si nos fijamos en la gráfica, una bajada de los niveles por los cuales empieza el estudio. Y esto quiere decir que es tan eficaz esos antinutrientes que incluso los absorbes en sangre y hacen esa función quelante en tu sangre. ¿Qué pasa? Cuando tú coges una fruta y haces un zumo, ese azúcar que tiene la fruta está muy biodisponible porque le has quitado la fibra y tienes un pico enorme. Un zumo de naranja te da un pico enorme de glucosa y luego una bajada. Pues bueno, lo que sucede con los vegetales, que al final no tienen tantos azúcares como la almendra, pero haces una harina de almendra, haces una leche de almendra, de avena, de soja, haces harinas para hacer panes con cereales, con legumbre. O sea, estos procesados, o el chocolate o el café, son procesados que ha hecho el humano, que realmente modifica su estructura y cómo realmente lo comíamos ancestralmente y hace que sus antinutrientes, en este caso, estén muy biodisponibles. Y esto es un problema, como acabamos de ver. Y repito, que lo malo es la cronicidad, que tú 10, 20 veces al año te tomes unas fajitas, no te va a pasar absolutamente nada. El problema es que la gente come demasiados de estos productos y basa su alimentación en cereales, legumbres y frutos secos, cuando realmente nunca ha sido así. La base alimentaria tiene que ser de origen animal, sin antinutrientes y con todas las formas activas de los nutrientes para que estén bien biodisponibles, porque llevamos millones de años comiendo estos alimentos y nuestro cuerpo favorece todo eso. ¿Qué pasa? Os voy a poner otro estudio para que lo entendáis mejor. El consumo de 50 gramos de chocolate aumenta en un 235, y el pico es a las 3 horas, que coincide con la otra gráfica, la cantidad de oxalatos expulsados por orina. Y esto es un problema, porque claro, el oxalato está diseñado para que tú cojas el calcio y acabe en las heces, pero si acaba en la orina es que tú has absorbido esos antinutrientes y ha hecho un efecto nocivo en el organismo. Por ejemplo, se sabe que el exceso de oxalatos produce mayor riesgo de osteoporosis, porque como ves, esos niveles a las 3 horas caían en esa gráfica. ¿Qué ha pasado? Si tú tienes el calcio en unos ratios muy concretos, en unas horquillas muy concretas,
y de repente baja, el organismo dice, oye, que yo tengo que subir mi calcio. ¿Y de dónde va a tirar? De las reservas. Si tú tienes exceso de oxalato en tu sangre, va a haber mucha quelación de minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, y no va a dejar de tirar de reservas, y tú te estás todo el rato desnutriendo y generando un problema a largo plazo. Con 50, 60, 70 años se dan los problemas del abuso de antinutrientes y de otras sustancias, ¿no? Entonces, en el fruto seco vamos a destacar dos antinutrientes. Uno era el oxalato, que estábamos hablando, y otro es el ácido fítico, o fitatos. El ácido fítico hace varias funciones en nuestro organismo negativas. Una de ellas es que inhibe las proteasas. Al final el fruto seco tiene mucha proteína, la planta es lista y para su semilla le va a dar lo que necesita. ¿Necesito mucha proteína? Pues voy a desarrollar muchos fitatos, mucho ácido fítico para que inhiban las proteasas del humano y por lo tanto él, al no tener esas enzimas al 100%, va a absorber menos proteína y esa proteína ¿dónde va a ir? A las heces. Son muy listas las plantas. Y además interrumpe el metabolismo de la vitamina D y junto a los oxalatos son quelantes de magnesio, zinc, calcio, etc. Este caballero es Edward y recibió un premio Nobel porque fue el descubridor de la vitamina D y que el raquitismo estaba producido por la falta de esta vitamina, que realmente funciona como una hormona en nuestro organismo, es decir, por deficiencia de sol. Es más, descubrió que en un ambiente donde el ácido fítico era elevado y además también la vitamina D y el sol eran bajos, algo muy normal en la sociedad moderna, se daba un riesgo mayor de raquitismo y problemas óseos. El contenido diario máximo que deberíamos de tomar de ácido fítico son 400 miligramos. Quédate con este dato, 400 miligramos. Y es que con los frutos secos, como ves en esta gráfica, es muy fácil pasarse. En rojo, la cantidad de ácido fítico por miligramos de cada fruto seco. Y en turquesa, cada 30 gramos, que sería una ración lógica. 30 gramos de nueces de Brasil, superas, pero con creces, triplicas las cantidades de ácido fítico que deberías de tomar en un día. Almendras, anacardos, pistachos, cacahuetes, todo esto sobrepasa solo en 30 gramos. Las nueces de nogal otra vez están ahí rozando el límite de ácido fítico y las avellanas y las nueces de macadamia serían aptas en este caso, las macadamias otra vez las mejores. Pero es que el problema es que no solo tomas 30 gramos cuando tomas frutos secos, es que hay gente que toma 100, 200 gramos de alguno de estos frutos secos y se pasa enormemente de ácido fítico. Y el problema es que también consumes otros alimentos con ácido fítico, como puedes ver en esta gráfica. Los panes se hacen con salvados, con gérmenes, con harinas, que están llenos de ácido fítico, pero repletos los panes, y los sin gluten todavía más. Esos que venden en el supermercado, que hay algunos sin gluten muy buenos, esto lo vimos ya en otro vídeo que hice yo, de cuál era el mejor pan para consumir. Pero es que también el cacao, sobre todo en polvo, también el arroz integral, las lentejas, los copos de avena, están plagados de ácido fítico. Entonces hay que tener cuidado. No se trata de no comer ninguno de estos alimentos que hemos mencionado, pero sí no abusar de ellos. Luego tenemos los oxalatos, que yo recomiendo este libro. Es verdad que no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice ella, que defiende ella, pero el tema de los oxalatos y cómo el exceso de oxalato genera daños en el organismo, lo hace increíble y con una evidencia científica, ojo, que da que pensar, ¿eh? El exceso de oxalatos, haciendo un resumen, se ha vinculado a inflamación intestinal, permeabilidad intestinal, daño en el sistema nervioso, enfermedad cardiovascular, formación de cálculos renales y deficiencias nutricionales por esa función quelante que tiene. En mi segundo libro, El engaño del colesterol, hablo de cómo realmente los oxalatos que tienen esta forma, tienen forma de cristales en el organismo, cristales con punta. Por eso daña el sistema digestivo, pero también por eso daña el revestimiento de las arterias. Y se ha visto que el exceso de oxalato en sangre genera microgrietas que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces el exceso de oxalatos es un problema también. La cantidad diaria de oxalatos que deberíamos de ingerir como máximo son 200 miligramos al día. Por encima de 250 ya es una alimentación alta en oxalatos y por encima de 600 es una alimentación altísima en oxalatos y mucha gente llega. Mucha. Es más difícil que el ácido fítico, pero también. Aquí tenemos una gráfica similar a la anterior, donde puedes ver cómo otra vez las nueces de Brasil, cada 30 gramos, están ya ahí al límite, las almendras también, y luego ya el resto parece que el contenido de oxalatos está más o menos aceptable. Sí que es verdad que otra vez las mejores, pistachos, macadamias y las pipas, tanto de calabaza como de girasol, que tienen otros problemas. Pero aquí ya estamos viendo que uno de los frutos secos que más antinutrientes tiene son las nueces de Brasil y las almendras. Entonces, nueces de Brasil es inteligente en algunas etapas de nuestra vida, pero un par, o sea, dos, y como os digo, o sea, a veces yo prefiero suplementarme de selenio, porque las nueces de Brasil tienen muchísimo selenio, lo veremos en otro vídeo, pero casi prefiero suplementarme de selenio y saber que va a estar biodisponible y que no va a tener problemas, ¿no? Y elegir otros frutos secos de calidad, como ya empezamos a ver que las nueces de macadamia pues están ahí en el top seguro.
Y otra vez el problema es que consumimos muchos alimentos ricos en oxalatos. La gente se está cebando a tomar espinacas, por ejemplo, o acelgas, que son de lo que más oxalatos tienen, jugos verdes todos los días. Cuidado. Mucha gente me dirá, pero Juan, si yo remojo los frutos secos, reduzco mucho los antinutrientes. Pues en este estudio científico, 24 horas de remojo se tradujo en un 4,75% menos de ácido fítico. Solo. O sea, que no funciona. Y mucha gente me dirá, pero Juan, si yo tuesto los frutos secos, también los reduzco. Claro, pero ahí estás oxidando sus grasas. Y aquí vamos a entrar en otro tema importante, las grasas de los frutos secos. Aquí tienes una gráfica muy interesante donde puedes ver el perfil de ácidos grasos de los diferentes frutos secos. Y como puedes observar, la gran mayoría está petado de omega 6. Ya hablamos de cuál era el problema del exceso de omega 6 en nuestra alimentación. Pero es que las pipas de girasol tienen 38 gramos a los 100. Igual que las nueces de nogal, las típicas. Las nueces de Brasil alrededor de 23. Nueces pecanas alrededor de 20 gramos de omega 6 a los 100 es mucho. Por eso muchos profesionales ya no recomiendan comer frutos secos, porque es una fuente de inflamación impresionante, sobre todo en un contexto de enfermedad, de patología, que lleva mucho tiempo haciendo las cosas mal. Entonces, si tú eres una persona sana, comerse un puñadito de frutos secos, sobre todo los que menos omega 6 tienen, que puedes observar que son los pistachos, las almendras, las avellanas, los anacardos, las macadamias tienen un perfil increíble, solo 6 gramos de omega 6 a los 100 está muy bien, pues que tú te comas un puñadito de estos está bien, pero para una persona que quizá tenga una patología inflamatoria, un autoinmune, quizá no le venga tan bien, y si no, que coma solo macadamia, pero este es otro tema. Entonces, cuidado con el exceso de omega 6 de los frutos secos, que es mucho. Y cuando hablaba de tostar los frutos secos, ¿qué va a pasar? El omega 6 ya sabéis que es una de las grasas que más se oxida, de las que más. Entonces, se van a oxidar, ¿y de qué manera? Y por último, recordar que el omega 3 que contienen estos frutos secos es de origen vegetal, el ácido alfa-linolénico, que ya vimos que realmente no es eficaz en nuestro organismo. Lo vimos en el capítulo anterior. Por último, vamos a hablar de las micotoxinas, que esto sí que es un melón terrible. La nueva forma de producir y almacenar los vegetales del mundo está llevando a que proliferen muchos hongos, y que estos hongos, muchos de ellos, produzcan ciertos tóxicos para el humano. Una de las más conocidas es la ocratoxinas, también las aflatoxinas. Hay nombres aquí para dar y regalar y hay muchísimos, todavía se están descubriendo micotoxinas, pero quizá estas son las más conocidas y se han vinculado con el cáncer, con la neurotoxicidad, con la inflamación, con el daño inmunológico, con la infertilidad, con el daño hepático y renal. O sea, no es moco de pavo, y la gente está muy preocupada, la gente científica está muy preocupada, porque en el año 2022 el 75% de más de 300.000 muestras estaban intoxicadas con micotoxinas, y el 84% con 4 de las más estudiadas que son de las más peligrosas. El 84% de ese 75%. Por lo tanto, estamos hablando de que está siendo un problema que está creciendo exponencialmente y que, cuidado, el maíz, el trigo, el arroz y en general casi todos los cereales, el chocolate, las especias, el café, son de los más afectados. Pero terrible, de verdad, ¿eh? Es algo que ojalá en algún vídeo podamos explorar un poco más, lo que pasa es que es un tema tan técnico y tan nicho que igual nos interesa. Y otro de los más afectados son los frutos secos. Con diferencia, el más afectado son los cacahuetes, pero también el pistacho y luego ya en escalones más bajos las avellanas y las almendras. Aquí en esta gráfica te muestro los niveles divididos en alto, medio o bajo del riesgo de micotoxinas de los diferentes frutos secos. Otra vez las macadamia son las menos afectadas. Este es un problema de salud pública a nivel mundial que no solo afecta a los vegetales, sino también a toda la cadena trófica. Si el trigo sarraceno, por ejemplo, está afectado de la vaca que lo va a consumir, la vaca se va a intoxicar de micotoxinas y nosotros nos vamos a intoxicar de micotoxinas también al comernos la vaca. Es otra vez el ciclo, ¿no? Y ahora sí, vamos con el top 4 de los mejores frutos secos, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar. En el puesto número 1, como entenderás, tenemos las nueces de macadamia, con un contenido de lectinas muy bajo, antinutrientes bajísimo, buen ratio de ácidos grasos, un 6,1, que está muy bien, teniendo en cuenta que ese 1 es omega 3 de baja calidad, pero ostras, está súper bien comparado con el resto de frutos secos. Micotoxinas, incidencia muy baja, así que estamos hablando de uno de los mejores frutos secos. Después tendríamos las avellanas, con lectinas moderadas, antinutrientes bajos comparado con otros frutos secos, con un ratio medio, y ya hablamos de un 90-1, ya estamos hablando de un 90-1, ¿vale?
y contenido de micotoxinas también bajo. Entonces, para mí estaría en el puesto número 2, las avellanas. Puesto número 3, los pistachos. Lectinas medio, antinutrientes bajo comparado con otros antinutrientes, un ratio un poco más bajo, de 52:1 en ese omega 6, omega 3, y micotoxinas una incidencia media alta. Pero es verdad que los pistachos sientan bastante bien. Y cuarto, el anacardo. Para mí uno de los frutos secos que mejor sienta, aunque tenga un alto contenido de lectina, seguramente nuestro organismo esté bastante familiarizada con esas lectinas, contenido de antinutrientes bajo comparado con otros frutos secos, un perfil de ácidos grasos que se te va a la olla, un 125:1, pero cuidado, estos son los que están bajos en la gráfica, o sea, te animo a revisar otra vez la gráfica, imagínate cómo debe ser el ratio de las nueces de Brasil o de las pipas de girasol, y micotoxinas, una incidencia medio baja. Vamos con el top 4 de lo que serían los peores frutos secos, de los cuales cuantos menos mejor. Puesto número 1 por la cola, los cacahuetes, muy mal tolerado, y es que incluso tiene un ratio de 4.300:1. O sea, es una locura de omega 6. Puesto número 2 por la cola, las pipas de girasol. Y puesto número 3 por la cola, las nueces, que, como ya sabes, tiene un altísimo contenido de omega 6, y aunque tenga un contenido interesante de omega 3, es de origen vegetal, que realmente la conversión es mínima, todo esto lo hemos visto en el capítulo anterior, así que bueno, pues aquí queda ese top 3 de los que menos consumiría. ¿Qué cantidad deberíamos de consumir? Pues alrededor de raciones de 30 a 40 gramos 3-4 veces por semana, si eres una persona sana. Intentar encontrarlos siempre ecológicos, porque muchos pesticidas y tóxicos modernos se acumulan en la parte grasa de los animales y de los vegetales, por lo tanto aquí sí que hay que intentar que sean ecológicos y sobre todo tomarlo en su matriz nutricional, no tomar harinas, no tomar leches, no tomar ese tipo de productos. ¿Qué personas no deberían de consumirlo? Pues los que tengan enfermedades y trastornos intestinales, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, neurodegenerativas, enfermedades óseas o articulares, colon irritable, lo que le han puesto en la etiqueta, colitis ulcerosa, síndrome de Crohn. Otras personas, pues personas con daño hepático o renal, brotes de alergia, por ejemplo, es mejor evitarlo. Si tú tienes alergia durante la primavera, es mejor no tomarlo porque puede subir la histamina y puede empeorar la situación. Por lo tanto, hay mucha gente que no debería de tomar frutos secos, y si los toma, que sea de los mejores tolerados, de ese top 3 por lo menos, y sobre todo favoreciendo las nueces de macadamia, que es que son carísimas. No sé si es porque son muy buenas y por eso son caras. La gente dice que es que las pelan a mano. No lo sé, no lo sé. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar, por favor, que el problema siempre es la cronicidad. Que tú un día te tomes un puñadito de nueces, de nogal, o un puñadito de pipas de girasol, o de calabaza, que son antiparasitarias, por cierto. Eso es otro tema, ¿no? Que al final cada fruto seco nos puede venir bien para una situación concreta, en un momento concreto. Pero abusar, por ejemplo, de las nueces de Brasil durante mucho tiempo puede ser un problema. Entonces, frutos secos sí, con variedad y con cabeza. No olvides que si tienes dudas puedes ponerlas en comentarios, si tienes sugerencias también, y no olvides de suscribirte, que no cuesta nada, y así seguimos creciendo en el canal.